El escritor C.L. Paddock, en su libro God's Minutes, cuenta una historia interesante. Él dice que en un pueblito pequeño la gente dependía de un reloj que estaba puesto en el mostrario de un relojero, y un día de esos el reloj se detuvo a las 9 menos cuarto. Y mucha gente necesitaba de este reloj para guiarse, y por supuesto que al detenerse comenzó a causar una serie de dificultades para gente que estaba basado en esto. Llegaron tarde a sus compromisos, a sus actividades. Y él usa una ilustración para decir que algo parecido también pasó con el Israel del Antiguo Testamento. Dios había puesto a Israel en una situación estratégica geográficamente, lo había puesto como un propósito, dando a entender que sería el reloj a través del cual la humanidad sería guiada, pero lamentablemente no cumplió con su función. Al mismo tiempo, nuestra lección de ahora va a mostrarnos que a pesar de que eso ocurrió, también Dios tuvo un remanente, es decir, un resto que sí se mantuvo fiel a sus promesas. Bienvenido, bienvenida, querido amigo, querida amiga, a nuestra serie de estudios de la Escuela Sabática a través de la guía de lecciones de la Escuela Sabática, repitiendo, a este momento especial de estudio de la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Nuestro tema de hoy es simiente de Abraham. El capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Para nuestro estudio de hoy hemos invitado a dos amigos. Está el pastor Javier López con nosotros. Querido Javier, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. Muchas gracias. Un abrazo para cada uno de los amigos que, amantes del estudio de la palabra de Dios, no se olviden de darle me gusta y compartir también para poder compartir con los amigos aquel programa. Bien, también está con nosotros el pastor Marcelo Moreira. Querido Marcelo, bienvenido. Y a tiempo de saludar, por favor, nos guías con una oración. Un saludo a nuestros amigos, les invitamos a disfrutar del estudio de la palabra de Dios y también a orar pidiendo la sabiduría para comprenderla. Padre nuestro, gracias Señor por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición que abra nuestras mentes para comprendernos bien el tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en una serie de estudios de la promesa, el eterno pacto de Dios. Estamos en la lección número 6 ya de esta serie y el tema de hoy es la simiente de Abraham. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Israel en relación al pacto, querido Javier? ¿Qué podemos encontrar en el libro de Génesis? Vamos a leer, por favor, el libro de Génesis, el capítulo 35, versículo 12. Y mientras vamos buscando Génesis 35, 12, recordemos, ¿no?, que Dios hace un llamado para Abraham en Génesis 12, también versículo 1 al 3, para hacer de él una gran nación. 35, 12 de Génesis dice de la siguiente manera: «La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti». Dios en realidad hace una invitación especial a Abraham para poder hacer de él una gran nación, ser una bendición. Sin embargo, este llamado también para poder ser una bendición y este pacto que hace Dios con Abraham implicaba algunos requisitos para poder cumplirse. Sin embargo, acá nosotros vemos que principalmente Dios hace la invitación para formar parte del pacto a aquellas personas que no tenían condiciones tal vez de poder cumplir con él. Marcelo, luego en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 6, dice: «Porque tú eres pueblo santo para Jehová, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra». ¿Qué implica el ser más que todos los pueblos de la tierra para el pueblo de Israel? Sí, pastor, podemos destacar que Dios no estaba separando un grupo para salvar solamente un grupo. Dios tenía un propósito especial, un desafío para este grupo. Como reino de sacerdotes,
serían el pueblo del pacto, cumplirían el pacto con Dios y seguirían los pedidos, la voluntad de Dios, pero también como nación santa revelarían a Dios y su estilo de vida. Y yo creo que es importante recalcar que además de recibir este pacto de Dios, tenían que practicarlo predicando, enseñando a las personas acerca de este Dios. Esa grandeza entonces no era simplemente el hecho de ser un pueblo más resaltante que en algún área de su, digamos, de su característica como nación, sino por la misión que tenía. Tenía una identidad, pero al mismo tiempo tenía una misión. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cumplió con estas condiciones o con ese propósito que Dios tenía para él? Bueno, nosotros vemos un cumplimiento parcial, ¿no? Porque cuando Dios llama a Abraham y reconfirma el pacto con su hijo Isaac y también con Jacob, vemos un cumplimiento parcial en las manos de Moisés y en las manos también de Josué, a la cabeza del pueblo de Israel. Sin embargo, aunque Dios había llamado, ya lo mencionó aquí el pastor, a su pueblo para ser ejemplo de santidad, en linaje, para ser reyes morales y espirituales para todo el mundo entero, nosotros vemos que no se cumplen las condiciones. Deuteronomio 28, versículo 1, nos habla acerca de las bendiciones y acerca de las maldiciones también que implica el desobedecer aquel pacto, ¿no? Y cuando estamos hablando de un pacto con Dios, estamos hablando de que no podemos modificar la letra, no podemos cambiar, o entramos en él con el pacto o tomamos el otro camino, pero tomar el otro camino implica unas consecuencias. Desgraciadamente Israel, aunque Dios extendió su mano, aunque Dios lo cuidó, aunque Dios cubrió su desnudez, dice Ezequiel 16:8, y entró con él en el pacto, desgraciadamente Israel no pudo cumplir, ¿no?, como nación, los requisitos que implicaban este pacto. Ahora, tal vez yendo un poquito a analizar cuáles fueron los errores de Israel que lo llevaron a no cumplir, porque ellos reiteradamente cuando Dios le hace una propuesta, inclusive cuando leemos allí la historia del Éxodo, vamos a encontrar que ellos dicen, nosotros cumpliremos, haremos lo que Dios ha dicho. ¿Y cuál fue el error de ellos que los llevó a apartarse de esto, Sí, Marcelo? yo pienso, pastor, que es la parte importante del tema, porque para comprender nuestra situación también. Israel no tenía condiciones de salir de Egipto. Abraham no tenía condiciones de tener hijo. Mirando a David, un pequeño pastor, no tenía condiciones de vencer un guerrero tan grande, ¿no?, como Goliat. Entonces, la característica del pacto es un Dios que tiene todas las condiciones y un pueblo que no tiene las condiciones. Entonces, cuando nosotros pensamos que sí tenemos las condiciones, ahí comienzan los problemas, ¿cierto? Israel se olvidó de eso y yo creo que se perdió el tema principal del pacto. Y por eso se dice más adelante, ¿no?, que el pueblo dos cosas hizo. Se alejó de Dios, fuente de agua viva, y luego comenzó a cavar sus cisternas propias. La autosuficiencia, la independencia de Dios, tal vez el mezclarse también con los pueblos paganos. El propósito era de que ellos fueran la luz y terminaron como que absorbiendo las culturas paganas, y eso llevó a que dejaran de recibir inclusive las promesas del pacto. Como Javier. dice Jeremías 11:8, pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes bien se fueron cada uno tras su imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran, y no cumplieron. Lo que ocurre es que el pacto para Dios es tan sagrado como el matrimonio, como los votos matrimoniales, y Dios esperaba esa relación con su pueblo. Por eso es que Él toma figuras como el adulterio para poder reflejar el incumplimiento de aquel pacto del pueblo de Israel, ¿no? Primero tiene que haber, pero una ruptura personal. Yo creo que ustedes concuerdan conmigo. Antes de haber fallado como nación el pueblo de Dios, tuvo que haber una ruptura personal. Ese descuido de conocer a Dios en persona, ese descuido de acercarse a Dios como cada uno de los individuos de esta nación, ahí estuvo en realidad la ruptura más grande, que luego declinó el reino de Israel y luego vino el exilio y todo lo demás, ¿no?
Ahora, introduciendo ya el otro aspecto del tema, ¿todos fallaron? ¿Todo el pueblo terminó quebrantando el pacto de Dios? Sí, pastor, siempre encontramos en la Biblia que siempre vamos a tener un remanente. Afortunadamente, ¿Cierto? ¿no? Exacto. No faltará, ¿cierto? Y es importante para Dios tener un remanente porque el pacto, el mensaje necesita seguir adelante. Y si hay un quiebre, ¿cierto? Si pierde exactamente este enlace que sería el remanente. Ya Elías pensó que todo se estaba perdido, pero tenía un remanente siempre. Caín mató a Abel, pero vino Set, ¿cierto? Entonces, Dios tiene siempre un grupo que sigue con el tema, la prédica, el pacto de Dios. O sea, la simiente de Abraham continúa. Vamos a dejar un poquito el tema del remanente para el siguiente bloque, pero quisiera tal vez, Javier, ayudarnos un poquito con esta reflexión. Así como el pueblo de Israel falló ante un pacto que había hecho con Dios, ¿será que nosotros estamos también en riesgo de cometer algunos errores de modo que no cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia, como individuos? Yo creo que siempre va a haber un riesgo, ¿no? Porque aunque Dios coloca todas las condiciones favorablemente para que nosotros podamos caminar seguros en la presencia de Él, el riesgo más grande es poder confiar en nuestras propias fuerzas, apartarnos de Dios y dejar de lado, ¿no? al Señor, ¿no? Y siempre podemos caer en el orgullo también, como cayó la nación judía en el pasado, ¿verdad? Y Dios nos da el libre albedrío, ¿no? El libre albedrío, por un lado, nos da la libertad de amar a Dios, por otro lado, nos da la libertad de no hacerlo y depende de cada uno de nosotros. Y Dios nos dice, ¿no? Escoge la vida para que vivas tú y tu casa. Vamos a ir a una breve pausa, queridos amigos. Enseguida continuamos con el tema que ya fue introducido, el asunto del remanente. Ya retornamos con Axiomas. En la anterior sección habíamos introducido un poquito el tema del remanente, que es un tema muy impresionante, importantísimo, porque aun cuando el pueblo de Israel como pueblo termina fallando en el compromiso con Dios y pareciera que todo está perdido, tenemos también evidencias de que siempre hay un grupo fiel a las promesas de Dios y ese remanente se va presentando también a través de la Biblia, en el Nuevo Testamento y hasta el tiempo del fin. ¿Qué más podemos decir en relación a la importancia de ese remanente, Javier? Que Dios ha tenido siempre un grupo de personas fieles, ¿no? A través de todas las edades. Lo hizo en el tiempo de crisis del diluvio, ahí Noé y su familia. Y no es que Dios discrimina, ¿no? No es que Dios es un Dios discriminador, sino que Dios invita a todas las personas. Cada uno recibe la invitación y cada uno obra de acuerdo a lo que su corazón se inclina, ¿no? Cada uno toma la decisión. Pero yo veo que así como en el pasado, también Dios en este presente tiene un grupo especial, un remanente, un pueblo escogido, como dice Primera de Pedro 2. Marcelo, tal vez una explicación un poquito más, aunque el término remanente es un término muy conocido, pero especialmente en el ámbito espiritual, teológico, ¿cómo podríamos explicarlo así para alguna persona que por primera vez o recién está acercándose al estudio de la Biblia, ese término remanente? Sí, mira, cuando pensamos en remanente, pensamos en un grupo que sigue fiel en medio de tantos otros grupos que están apartándose de Dios, ¿cierto? El remanente es un grupo fiel. ¿Y cuál sería el propósito de crear y conservar, ¿cierto? Porque además de crear, también tiene Dios que conservar este grupo, que sería de usarlo como un instrumento. Entonces, además de permanecer fiel, este remanente actúa, ¿cierto?, para predicar el evangelio. Y yo creo que el término remanente, mantener un grupo aparte en medio de tantos problemas que hay en la humanidad, sería mantener viva
la prédica, el espíritu del Evangelio que encontramos también en el Antiguo Testamento. Es un elemento interesante porque hay mucha gente que entiende el concepto de remanente, pero como un grupo especial, y a veces se limita al cuidado de ese grupo especial, al crecimiento de ese grupo especial, pero no implica misión. Exacto. El propósito del remanente en la Biblia implica Misión. necesariamente misión. Tiene un propósito de expandir la luz, y cuando Pedro menciona, ¿no? Vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, tiene un propósito, y eso es importante, que si nosotros nos consideramos parte del remanente o somos el remanente, tenemos que también estar de acuerdo con la misión y cumplirla. Luego hay un elemento importante que aparece, Javier, que es el Israel espiritual, porque el linaje de Abraham, cuando uno analiza la historia, Abraham no fue consciente del cumplimiento de la gran parte de la promesa, tampoco lo fue Isaac, Jacob, José en parte, y luego viene Moisés, etc. Pero ¿cómo se va cumpliendo esa promesa de hacerle una nación grande a través de Abraham, y qué tiene que ver eso con nosotros? Yo creo que tiene que ver todo con nosotros, porque aunque tanto Abraham, Isaac, Jacob, José, mismo Josué murieron sin ver el cumplimiento real, ¿no?, de aquella promesa del pacto, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29 refuerza ese asunto muy particularmente, y también lo refiere en sus escritos, ¿no? Nosotros vamos a tener vamos a ver el cumplimiento de esta promesa, de este pacto en realidad, ¿no? En ocasión de la vida eterna, en ocasión de la segunda venida de Jesús, ¿no? Allí vamos a ver el cumplimiento en su esplendor, allí vamos a compartir el cumplimiento de las promesas junto a los redimidos, junto a Abraham, junto a Isaac, junto a Jacob, ¿no? Ese va a ser el cumplimiento amplio, porque tanta gente fiel, ¿no?, ha descendido, ¿no?, sin ver el cumplimiento de esto, pero viene un tiempo muy pronto. Y ese pueblo de Israel espiritual ahora abarca, rompiendo todo tipo de barreras étnicas, culturales, de género. Gálatas, lo que decía Javier, ¿no? Gálatas capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, estáis revestidos de Cristo. Ya no hay judío, griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer, porque todos en Cristo somos uno. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois herederos según la promesa. Marcelo, ¿qué implica este elemento que Pablo hace una enumeración de barreras que se van rompiendo, pero al mismo tiempo todos ligados al linaje de Abraham? Sí, el enlace, pastor, que es interesante el tema de estar ligados a Abraham, el enlace sería la palabra fiel, porque siguen como un pueblo fiel, ¿cierto? El Israel espiritual es un pueblo fiel. Entonces, la fidelidad sería, creo, la palabra clave para comprender la historia del remanente desde el principio y el remanente que está ahora por los últimos días, ¿cierto? Si tenemos una promesa final y suprema que es igual que tenían ellos también, que es la vida eterna, que comentó el pastor Javier, tenemos también esta característica de un pueblo fiel que tenían también los grupos de remanentes en toda la historia de nuestro planeta. Javier. Y la fidelidad es algo que se persigue, ¿no? Se busca. Y el Señor Jesús en San Juan capítulo 10 habla, ¿no?, como el buen pastor, y dice, yo soy el buen pastor, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas. También tengo ovejas que no son de este redil, hablando referencia a los gentiles, a nosotros, ¿no?, que heredamos no porque vengamos, no porque seamos israelitas de nacimiento, sino por la fe colocada en el sacrificio de Jesús. Y me encanta lo que dice Elena White en Patriarcas, Profetas y Reyes, Dios no conoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad, y por la creación todos los hombres pertenecen a una sola familia
y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de la separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y tan completo que lo compenetra todo, arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios. Qué maravillosa declaración. Y gracias a ello, nosotros podemos ser parte del Israel espiritual ahora. Queridos amigos, estamos ya en la parte final de nuestra lección. Vamos a una pausa y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio de la Biblia, Simiente de Abraham. Hemos hablado sobre las promesas del pacto que Dios había establecido con Abraham para ser una nación grande. Hemos visto también que de alguna manera Israel falló, pero hubo un grupo que se mantuvo fiel, llamado remanente. Ahora el Israel es espiritual y cada uno de nosotros somos invitados, llamados a ser parte de ese pueblo. Gracias, querido Javier, por estar con nosotros en este momento. Y a tiempo de agradecerte algunas palabras adicionales que quisieras mencionar sobre lo que hemos hablado hoy. Simplemente, ¿no? La invitación que nos hace Dios a poder renovar ese compromiso con Él cada día en una relación personal, ¿no? No basta solamente conocer a Dios en teoría, hay que conocerlo en persona. Amén. Marcelo, también gracias y por favor, algo más que quisiera mencionar al terminar. Sí, gracias también, pastor. Todo lo que Dios prometió a Abraham se encuentra en Cristo. Entonces, mediante el bautismo, nosotros recibimos las promesas dadas a Abraham. Amén. Vuelvo a leer el capítulo 3 de Gálatas, el versículo 29. Si vosotros sois de Cristo, eso anteriormente había dicho, a través del bautismo, ustedes están reconociendo que son de Cristo. Si son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Querido amigo, querida amiga, biológicamente nosotros no podemos encontrar un nexo con Abraham, pero sí espiritualmente al momento de creer en él. La fe que decía Marcelo, la fe. Y esa fe nos va a llevar a entregar nuestra vida a él. Terminamos siendo ese linaje de Abraham y recibimos las promesas del pacto que Abraham recibió de parte de Dios. Que el Señor pueda bendecirte en ese desafío de ser parte de ese linaje de Abraham y heredero de las promesas de Dios.